10, Job 23, 10, habla de que Dios dice, conoce nuestro camino, nos probará y saldremos como oro. En el contexto de los bautismos, nos entregamos a Jesús y hay diferentes ideas. Una de estas ideas es, voy a postergar el hecho de bautizarme hasta que las aguas estén tranquilas y hasta que esté seguro que todo va a ser perfecto. Pero pronto nos damos cuenta que eso es imposible. Dice ahí la escritura, pues, que muchas veces el camino de la vida cristiana puede ser difícil. De hecho, a veces el enemigo, no sé por qué, hay algún plan de él con nosotros que viene como un torbellino contra nuestras vidas, y ese es el momento de demostrar nuestra fe y vivir conforme a lo que profesamos. De hecho, yo me atrevería a decir que una fe que no es probada es una fe que no es confiable. Ninguna fe puede decir que está en el punto óptimo si no ha sido probada. El apóstol Pedro lo dijo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Nuestra fe, dice, sometida a prueba. Es nuestra fe más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces nuestra fe se prueba, dice, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces Dios permite que las pruebas vengan. ¿Por qué Dios no nos defiende del diablo? ¿Verdad? Que el diablo está todo el tiempo tratando de destruir. Dice también Pedro, como león rugiente, tratando de tomar nuestras vidas. ¿Por qué Dios no nos defiende? ¿Por qué lo permite? Todo lo que pasa, ¿por qué lo permite? Pues porque Dios está primero verificando nuestra fe. Y por el otro lado, de acuerdo a lo que dice Pedro, está purificándola y está eliminando toda la escoria. Entramos a la vida cristiana como la escuela de la fe. Y la única manera de graduar es pasando nuestros exámenes. Por eso es muy importante ver en todo lo que acontece a nuestro alrededor, ver la mano de Dios probándonos. Ahora yo le digo de todo corazón, qué feo es ser probado, ¿ya? Qué feo es, pero es lo mismo que en la escuela, vamos y casi nadie siente bonito. Sin embargo, tenemos que atravesar todo ese proceso para poder salir justo como el Señor quiere. Y esta mañana me gustaría que viéramos en la vida de Abraham unas 3 fases en las que Dios nos prueba o permite que seamos tentados con el fin de purificar nuestra fe y de eliminar toda la escoria. Todos nosotros tenemos cosas que venimos arrastrando que no glorifican a Dios. Y entonces el Señor permite que pasemos por ciertas cosas para purificar nuestra fe. Si lo vemos en la vida de Abraham, les decía, vamos a Génesis capítulo 12, versículo 10. Allí dice, versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque el hambre era grande en la tierra. Acuérdense que en el versículo 1 apenas dice la Biblia que Abraham fue llamado por Dios para dejar su tierra y su parentela. Le dijo, vas a ir a otro lugar. Obviamente, aunque Abraham sabía que este era un llamado divino y que pues era algo nuevo, sin embargo contemplaba algo extraordinario. O sea, decía, voy a ir para reposar con mi familia y finalmente alejarme de todas estas cosas. Lo compartió con su esposa, todo estaba extraordinario, pero no salió como lo esperaban. Apenas, yo no sé tiempo, pero si hablamos por versículos, Dios lo llamó y 10 versículos después, dice la Biblia, vino hambre. ¿Por qué permitió Dios el hambre? Hablaremos de la primera tarea
que tenemos que aprender en la escuela de la fe. Dios va a utilizar las circunstancias para probarnos. Y en este caso, Dios tenía un propósito. Es importante regresar. Dios está metiendo a Abraham a la escuela. Y en la escuela es importante aprender principios básicos. Nosotros venimos a la escuela y aprendemos, por ejemplo, entre muchas cosas, a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero en el sentido contrario. Esta es una ley de Newton, tercera ley de Newton. Aprendemos E igual a mc cuadrada. Energía es igual a masa por velocidad al cuadrado. Quien no aprende eso, quien no aprende los principios básicos de la educación, difícilmente puede edificar más. Es complicadísimo. Por eso es muy importante estar atentos en las clases para los muchachos. Hay que captar los fundamentos. Bueno, en este caso, el Señor le está enseñando a Abraham un fundamento, y ese fundamento es para nosotros. Sería así, de acuerdo a todo lo que está viviendo por sus circunstancias, diríamos que después de cada triunfo, casi siempre vienen más pruebas. Y más pruebas. La historia de Israel lo comprueba una y otra vez. El Señor vino con el pueblo de Israel, estaban prisioneros en Egipto, los liberó, tuvieron una victoria enorme, pero luego dice la Escritura que capítulo 12 a 15, los egipcios los persiguieron y los acorralaron en el Mar Rojo. Tuvieron una prueba terrible, pero la vencieron. Así que una vez que la vencieron estaban en victoria, pero dice luego la Escritura, capítulo 15 de Éxodo, eso solamente se los voy mencionando, que se enfrentaron a otra prueba, a otro problema. El problema aquí es, no hay agua. Ahora, no hay agua aquí no es como llamen a una pipa, ¿verdad? Está el pueblo de Israel en el desierto. Y entonces dicen, no hay agua, ¿qué hacemos? Por medio de un milagro extraordinario, el Señor provee agua para el pueblo de Israel y tienen una victoria. Pero luego de la victoria, capítulo 16, tuvieron hambre. Estamos hablando capítulo por capítulo, todas las veces que tenemos un tiempo de victoria y de bonanza, casi siempre se avecina una nueva prueba. Capítulo 16, hambre. Pero vencieron el hambre por medio de una actividad milagrosa de parte del Señor. Pero luego dice el versículo 17, tuvieron un problema porque se enfrentaron con Amalek. Así que este es un principio fundamental en la vida cristiana. Casi siempre a cada victoria le sigue una prueba. A todos los creyentes estamos todo el tiempo pidiéndole al Señor que nos conceda tiempos bellos, victoriosos, buenos, todo el tiempo, pero no somos conscientes de esta lógica divina, de este principio divino. Por eso es que algunos, les decía, se convierten y piensan, ya todo, absolutamente todo está resuelto, porque ya he encontrado a Dios. Y en verdad está resuelto nuestro destino eterno. Pero el creyente que entiende los principios bíblicos dice ahora, aquí está mi vida, el Señor ha venido para recomponerla. Sé que no es fácil, pero sé que no tengo que hacerlo yo solo. De hecho, hermanos, nuestras vidas son como jarrones que se rompen. Usted tiene varias opciones. Usted puede quedarse contemplando esos trozos de ese jarrón, es su vida, o usted puede tomar los pedacitos y tratar de pegarlos bajo su propio criterio, o usted puede recogerlos y traerlos delante del Señor y decirle, ¿podrías hacerme otra vez? Es nuestra decisión. ¿Por qué después de cada victoria generalmente vienen pruebas? Porque uno de los enemigos más graves en la vida cristiana es el orgullo. Cada vez
nosotros alcanzamos una victoria, pues tenemos la tendencia a sentirnos muy satisfechos, muy contentos con lo que hemos logrado y deberíamos estar contentos. Pero el problema es que el ser humano tiene la tendencia a creer: yo he resuelto este problema. No importa que diga, el Señor me ayudó, en lo profundo de su corazón dice: yo lo he resuelto. Así que resolví un problema de esta índole, lo cual significa que en mi currículum tengo una experiencia en cierto tipo de problemas que yo puedo resolver. Y resulta que para la siguiente vez queremos aplicar ya no la gracia de Dios y su misericordia, sino todas nuestras experiencias del pasado. ¿Por qué sabemos que la gente es así? ¿Se ha fijado usted que tenemos la tendencia a mirar a nuestros ancianos como si nuestros ancianos lo supieran todo? Y pensamos: estos deben saberlo todo porque tienen 80 años. Pero el de 80 años se siente como de 20, cometiendo los mismos errores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No confiar en las experiencias del pasado. No importa si Dios utilizó nuestras habilidades, Dios quiso hacerlo de esa manera y nos concedió la victoria. Hermanos, nunca obtenemos experiencia en ese sentido. Lo que el Señor quiere es que siempre aprendamos a venir delante de sus pies y decirle: necesito tu ayuda otra vez. Conozco las Escrituras, dirá otro. Yo sé lo que dice la palabra de Dios. Pero conocer lo que dice la palabra de Dios no garantiza que tengamos una vida cristiana exitosa. Dijimos, uno de los enemigos más grandes de la vida cristiana es el orgullo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 10:13, una promesa preciosa, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero ¿qué? Fiel es Dios. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Eso parece ser que nos da mucha garantía, pero dice el versículo 12 atrás: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, como el Señor vio a Abraham estaba pasando victorias, y como el Señor le vio y no quería que Abraham se convirtiera en una persona orgullosa, lo metió en un proceso de prueba. Hermanos, esta es la única manera de crecer en la fe. Estas dificultades hacen que se nos genere músculo espiritual. Como dije, no nos gusta, pero lo importante, hermanos, es espere en Dios y no trate de huir de los problemas, de las pruebas. Dice la Escritura que cuando Abraham vio que había hambre, inmediatamente, dice la Biblia, descendió a Egipto. ¿Sabe usted que Egipto en la Biblia es un tipo del mundo y de todo el sistema que trata de atraparnos? En cambio, por Deuteronomio 11 sabemos que Israel es un tipo de la gloria y de la bendición de Dios. Entonces dice la Escritura que cuando nosotros leemos en el Éxodo, cuando la gente descendía a Egipto, la gente estaba alejándose de Dios. No era nada más un asunto meramente geográfico, era un asunto espiritual. Para ellos utilizar el término descender a Egipto era malo. Y vemos que los judíos generalmente decían: hay que subir a Jerusalén, pero hay que descender a Egipto. Así que nunca trate de huir de los problemas y descender a Egipto. Egipto, tipo del mundo, en donde hemos de obtener la ayuda para nuestros conflictos. Vaya usted conmigo, verá Isaías capítulo 31, versículo 1. Dice ahí el Señor: hay de los que descienden, ¿a dónde? Egipto. Y entre paréntesis le ponemos: hay de los que descienden, ¿a dónde? Al mundo. Hay de los que descienden al mundo por ayuda.
y confían en caballos, y su esperanza ponen en los carros, porque son muchos, y en los jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Ay de los que descienden al mundo por ayuda y confían en caballos. Terrible situación, hermanos, cuando las cosas se pongan difíciles, permanezca firme esperando en Dios y no deje que el enemigo le jale. Mire, uno de los ámbitos más frecuentes que existen es el ámbito de la salud. Recientemente me decía un hermano, un varón, que estaba pasando problemitas de salud. Entonces vino una persona y le dijo que hay un lugar donde le podrían hacer una limpia. Ustedes saben qué es eso, ¿verdad? Eso es un asunto de brujería, de espiritismo o espiritualismo. Y entonces, gracias a Dios que este varón me preguntó, porque él, nuevo en la fe, dice: tengo un problema y me dicen que ese señor utiliza buenas hierbas. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es que usted tiene que permanecer en ese lugar, en el lugar donde Dios lo dejó, hasta que Él le traiga la victoria. No tiene nada que hacer en ningún lugar que signifique quebrantar un mandamiento bíblico. Así que nosotros no debemos buscar la sanidad por la sanidad misma. Así que, hermanos, es muy importante que usted sepa esto. El contexto de la prueba de Abraham es hambre. Usted está mejor si pasa hambre en la voluntad de Dios, que si usted puede disfrutar un banquete fuera de la voluntad de Dios. Daniel es un caso de estos. Daniel, dice la Escritura, tomó la determinación de no contaminarse con la comida del rey. Así que la primera lección en la escuela de la fe es: tiene que permanecer firme, porque Dios está tratando con usted por medio de esas circunstancias. Quiere que aprenda que después de ciertas ocasiones y momentos de victoria, casi siempre van a venir las pruebas. Estas circunstancias lo que están tratando de hacer es alejarlo a usted de la voluntad de Dios. Quédese en la voluntad de Dios sin importar lo que tenga que pasar. Génesis capítulo 12 dice ahí la Escritura que Abraham estaba enfrentando cierto tipo de problemas, y como tenía problemas, pues él habría deseado escapar de ese tipo de problemas. A nadie nos gusta ser probados, pero Dios quiso que Abraham continuara allí. ¿Por qué? Esto es algo muy interesante. Una vez que nosotros entramos a la escuela de la fe y que estamos matriculados, muchas veces usted va a querer salirse, pero Dios, que conoce todo su entorno, Él sabe que a usted le hace bien permanecer allá. De hecho, dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y luego dice Filipenses capítulo 1 versículo 6, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que Abraham tuvo que enfrentar otro problema, y el problema fue el rey de Egipto y sus funcionarios. No había de otra, tenía que empezar a lidiar con ellos, y no le fue bien. Dice la Escritura que Abraham tuvo que entrar en serios problemas en Génesis capítulo 20.
Allí se habla de uno probablemente de los capítulos más vergonzosos de la vida de Abraham, porque él, cuando empezó a interactuar con los líderes de diferentes pueblos, le dijo a su esposa: esta es la merced, versículo 13 de capítulo 20, que tú harás conmigo. En todos los lugares donde lleguemos vas a decir: este hombre es mi hermano. Ahora, esto es una cosa bien rara, pero era una media verdad, verdad a medias. Cuidado, hermanos, cuando con la intención de librar los problemas nos hallemos inventando medias verdades. Eso es terrible. Abraham, que es un hombre que después reconoceremos como el padre de la fe, sin embargo, se dejó guiar por la intriga. Ya no estaba caminando completamente en la verdad, sino estaba metiendo a su esposa en un problema. Cuando empezamos con este tipo de problemas, también estamos rayando en los límites del temor. ¿Por qué hacía esto Abraham? Porque dijo claramente que tenía miedo que le hicieran algo. Así que empezó con este tipo de cosas. Pero Isaías capítulo 12 dice para nosotros, Isaías 12, he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. El miedo no es de Dios. El temor no es de Dios. Dice Proverbios capítulo 29, versículo 25, de hecho, el temor del hombre pondrá lazo. Si nosotros tenemos miedo, Abraham bajó y empezó a hablar con los líderes y les decía: qué vergüenza, esta mujer es mi hermana. ¿Pero qué era ella? Su esposa, exponiéndola en una situación muy delicada. Dice capítulo 12, versículo 13, que Abraham cambió la perspectiva de nosotros, o tú y yo, por yo. Así que hagamos todo esto, dice el versículo 13, para que me vaya bien por causa tuya, Sara. Ahora, Abraham tenía la responsabilidad de él proteger a su esposa, pero ahora él está en una situación más bien de buscar su propio beneficio por miedo. Todo el mundo va a estar atento conmigo por esta causa. Es importante que sepamos esto. Evangelio según San Mateo capítulo 5, no que lo sepamos, que lo recordemos. Dice que Dios nos dio a usted y a mí la encomienda de ser en este mundo la sal de la tierra y la luz del mundo. Es decir, somos factores de bendición y no de juicio. Pero ¿qué pasó con Abraham? Ahí en el capítulo 12 dice la Escritura que vino juicio de Dios sobre estas personas por causa de Abraham. Dios habló con el faraón, de hecho. ¿Por qué estás haciendo esto? Después sucedió en Gerar, Génesis capítulo 20, lo mismo. Y Dios habló otra vez con estos reyes y les dijo: ni se atrevan a tocar a Sara. Un juicio terrible sobre sus vidas. El hombre que debería ser una bendición se convirtió en un agente de juicio. Así que Abraham perdió su testimonio. Vamos a pensar en algo que no pasó, pero vamos a pensar qué hubiera pasado si uno de los reyes desoyera la voz de Dios y tomaba a Sara y la hacía su mujer. Desde el capítulo 12, cuando empieza toda la historia de Abraham, Dios ya tenía determinado que Abraham sería utilizado por Dios para tener un hijo. Y ustedes saben de toda su historia. Toda su historia finalmente quedaba conectada con Jesús. ¿Qué habría
pasado si Sara hubiera quedado en manos de uno de estos reyes y de sus funcionarios? ¿Qué habría pasado con el Redentor? Le voy a decir algo. Eso a mí siempre me da mucha preocupación, porque ¿cuántas voluntades de Dios habrá para cada uno de nosotros? Bueno, déjenme pensar, colocarlo en un contexto más reducido. Me refiero específicamente al matrimonio. Estamos hablando de Abraham y Sara. ¿Cuántas voluntades de Dios habrá para cada uno de nosotros? Una. Nada más una. Entonces siempre pienso en esto. Aquí está este joven mirando a esta señorita y todos los detalles que debería observar, todos se ajustan a la palabra de Dios, al testimonio, a la aprobación del liderazgo, a todo, absolutamente todo encaja. Pero resulta que un día estos jóvenes se meten en un pleito y se dejan por una razón que no vale la pena. Así que después cada uno de ellos busca a otra persona. Pero todo, absolutamente todo apuntaba que la persona número uno era la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué pasará si ese joven va y toma a quien no debería? Yo no sé si usted ha filosofado muchas veces sobre eso, pero yo frecuentemente lo hago y pienso, ¡qué tremendo! ¿Cómo saberlo? La única cosa que a mí me consuela es que Dios es soberano y todopoderoso, y aún de todos los enredos que nosotros hacemos, el Señor hace que surja algo bueno. No es algo que nos debe dar alegría, pero sí nos debe dar cuidado y preocupación y atención el hecho de saber que existe una sola voluntad de Dios. Por eso no lo puede tomar a la ligera, jóvenes. Pues si los viejos, pues ya, los viejos, va para los viejos. Entonces los viejos, entiéndase viejos, los que ya se casaron. Nada, no viejitos de edad. Los que ya se casaron, el plan de Dios para su vida es que usted, señora, permanezca con este hombre hasta que la novela los separe. ¿Hasta que qué? Hasta que la muerte los separe. Eso es lo que dice un programa de televisión de detectives. Dice, pero el ministro nunca especificó la muerte de quién, porque él es detective. Se dedica a averiguar, y hay personas que dicen, ok, ¿cuál es la única manera que yo pueda librarme de este o de esta? La muerte. Entonces lo mato. Abraham perdió su testimonio. Abraham cayó, vino de más a menos, descendió a Egipto cuando empezó el hambre. Después vino menos todavía, estaba ofreciendo a su esposa para que ella fuera a las alcobas de los príncipes con tal de obtener su paz y sus deseos. Pero ¿qué pasó? Todo le salió mal. Pero la preciosa misericordia de Dios, porque Dios habló con esos hombres vinieron con Abraham a su vez y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Agarra a tu señora y ándale. Y dice la escritura que entonces Abraham aprendió la lección y subió de Egipto. Había descendido a Egipto, pero subió a Egipto, de regreso al plan de Dios. Así que de aquí podemos aprender algo, hermanos. Cuando nosotros hemos hecho algo inapropiado, lo mejor que podemos hacer es regresar al lugar donde hemos destruido las cosas y empezar a reconstruir otra vez. Ese es el ejemplo de la escuela de Abraham.
Abraham tomó a su esposita, le pidió perdón y le dijo: discúlpame, cometí estas burradas, no sé cómo se me pudo ocurrir, vamos de regreso al propósito de Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? En la escuela de la fe tenemos que aprender que la vida cristiana es una de frecuentes reinicios, una vez y otra vez y otra vez. No es posible, ojalá sí lo fuera, pero no es posible para ninguno de nosotros tener un récord tan perfecto, de suerte que se sustente en eso su seguridad con Dios. Más bien, todos nosotros deberíamos tener la conciencia cada vez que haya sucedido algo, que quién sabe. Hay veces que los padres nos esforzamos tanto por tener un récord tan limpio, pero le sale una hija fiestera, le sale un hijo mujeriego, y debe cargar el padre con esa culpa, y se lastima su corazón. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que reconsiderar las cosas como Abraham y decir: ¿sabes qué? Regresemos al propósito de Dios, vamos de nuevo. Ahora, no todos tienen el valor de regresar al mismo lugar donde despedazaron las cosas para volver a empezar. Espositos, los que les han pasado por acá por la idea, en la mente, la idea de: ¿y si la cambio por 2 de 20? Eso no es de Dios. Tiene que quedarse, regresar al principio y empezar otra vez. Acuérdense este principio en la escuela de la fe. La escuela de la fe es una serie de nuevos comienzos, frecuentemente nuevos comienzos. Por eso quizás, no lo sé, por eso quizás el Padre Nuestro habla que el Señor nos supla el pan de cada día. Los alcohólicos anónimos que han hecho sus programas basándose en la Biblia dicen: no se preocupen por dejar de tomar un mes. Nadie de ustedes intente eso. Solamente intente no tomar hoy, nada más. Todos los días es un nuevo comienzo. Cada vez nos reinventamos de nuevo. Si usted permite que el diablo lo atormente por los errores que usted hizo en el pasado, la culpa es suya. Porque el día de hoy, domingo 15 de julio 2018, el día de hoy, Dios le da a usted la oportunidad de recomenzar otra vez. Y todo lo que haya quedado allá que se quede. Ahora, esto funciona muy bien cuando se aplica en todas las direcciones, ¿verdad? Usted tiene un hijo y usted le dice a su hijo: yo nunca te voy a perdonar que ensuciaste el nombre de nuestra familia. Usted está mal. Usted tiene que prodigarle a ese hijo la oportunidad de empezar otra vez. Abrace a su hijo, dígale: hijo, ¿qué te parece si empezamos otra vez? Sería una gran idea empezar otra vez, ¿no le parece? Así que Abraham ha pasado 2 materias, más bien ha cursado 2 materias, pero las 2 las ha reprobado. Génesis capítulo 13. En este caso se habla de cosas. Lo primero fueron circunstancias, lo segundo fueron personas y lo tercero son cosas. En el ámbito de las cosas, es importante que aprendamos. Ahorita veremos la historia de Abraham, pero en el contexto de hoy, no sé por qué, no debería ser, pero muchas familias están siendo destruidas por las cosas.
De hecho, hay conflictos allá en los tribunales. Los abogados tienen solicitudes de personas que presentaron una querella por cosas, familias destrozadas, porque sus padres les dejaron un terrenito y entre hermanos están pasando terribles conflictos por cosas, dinero. Y dice la Escritura que el dinero es una situación terrible. El amor al dinero es terrible. Muchas personas han perdido su fe por causa de disputas en cosas materiales. En el caso de Abraham, Abraham tuvo un problema con su sobrino por cosas, por terrenos. Pero dice aquí la Escritura que el problema de ellos ni siquiera era de tierras, porque cuando revisa uno Génesis capítulo 13, y dice la Biblia que Lot y Abraham tenían muchos animales y muchas tierras. Así que ¿cuál era el problema? El problema estaba en su corazón. ¿Por qué peleamos por las cosas? ¿Por qué? La noche de ayer yo me fui a recostar ya muy noche, no sé si como las 11:30 a lo mejor. Había pasado suficiente tiempo en mi oficina y me subí a la recámara, pero no había cenado, así que me comí una fruta y que como dice la pastora, que me energizo y yo ya no tenía sueño. Me quedé despierto y que enciendo la televisión y vi un programa. Estaba pasando un programa que relataba la muerte de Johann Sebastián. Está pasando esa historia de él. Y ¿saben ustedes que ese hombre hizo muchísimo dinero? Mucho dinero. Y estaban pasando ese reportaje y le hicieron un hoyo donde lo metieron de 2 por 1, igualito donde vamos a entrar nosotros, don Raúl, igualito. Y cuando estaban bajando su cuerpo, lo estaban bajando con riatas, igualito que a nosotros. Yo me fijaba en ese detalle que estaban diciendo, ¡jálale! Y se les iba el ataúd del lado de un hombre millonario. Yo pensé, ¿por qué no lo bajaron con láser? ¿O por qué no lo enterraron en oro? Pero ¿saben qué? Sin importar la cantidad de riquezas que acumule, el fin de todos nosotros es la tierra. 2 por 1. Es todo lo que le toca. Y pasan las imágenes de los ranchos que eran de él. Dice la Escritura que Abraham y Lot tuvieron un problema, ni siquiera ellos, pero dice la Escritura, sus trabajadores se estaban peleando. Pero ellos aceptaron el problema. Entonces dice Amós capítulo 3, versículo 3: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Como decíamos, el problema de Lot era un problema del corazón. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 habla de eso. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, el cual codiciando algunos inclusive se han extraviado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, hay personas que con tal de tener más dinero son capaces de mentir, de difamar, son capaces, como decimos vulgarmente, de vender su alma al diablo con tal de lograr más dinero. Hay personas que por amor al dinero son capaces de todo, no les importa el prójimo. Estamos hablando de la vida de Abraham, que poquito a poquito está siendo probado, y Abraham empieza a reaccionar positivamente, porque dice la Escritura aquí que había una diferencia entre Abraham y Lot.
La diferencia es que Abraham construyó un altar para Dios. La diferencia es que su sobrino solo tenía una tienda. Nunca leemos que la Biblia diga que él había edificado un altar para glorificar a Dios. Entonces, Abraham, teniendo toda la oportunidad, toda la autoridad, pudo haberle dicho: ¿sabes qué? Te doy este pedazo de terreno, pero no lo hizo. Dice la Escritura que le dijo a su sobrino: escoge. ¿Qué quieres? Ahora, una cosa es cuando nosotros decimos y otra cosa es cuando hacemos. Aquí entre nosotros está un varón que habló conmigo ayer y me dijo: ¿qué hago en este caso? Y le dije: esto es lo que debes hacer. Muchas veces es mejor soltar las cosas, porque las cosas son eso. ¿Qué? Cosas. Que los que ambicionan se queden con las cosas. Quédate tú con tu paz, porque tu paz y tu armonía familiar no tienen precio. Deja que los que quieren cosas las tengan. Ahora, eso no significa que en todos los contextos vamos a hacer lo mismo, pero en este caso Abraham le dejó a su sobrino elegir: toma lo que quieras. Romanos capítulo 12 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Es tenlo tú. Eso no será un problema. Filipenses capítulo 2 versículo 4 nos instruye: no mirar por lo nuestro propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué hará usted cuando Dios lo pruebe por medio de las cosas? Hay personas que por cosas hacen locuras. La historia dice que Lot empezó por sus ojos. Dice el capítulo 13, versículo 10 de Génesis: Lot miró Sodoma, la miró y le gustó. Después dice: marchó hacia Sodoma. Y capítulo 14 dice: entró en Sodoma. Al final, cuando usted y yo leemos la historia, encontramos que Lot vivía en medio de puros homosexuales. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas, tarde o temprano todo nuestro orden de prioridades se van a confundir y terminamos perdiéndolo todo. Por eso es muy importante que nosotros podamos descansar en Dios. Hermanos, hay ocasiones en que la prueba del Señor va en esa dirección. Quizás usted va a tener que mirar estas propiedades, estas cosas, esta ropa, este auto, esta casa, no sé. Y decir: Señor, yo confío en ti, tú tienes mi vida en tus manos, lo que va a ser para mí es mío, yo lucharé solamente por permanecer en tus caminos. Dice la Escritura que el Señor nos va a permitir tener todo lo que deseamos conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cómo está usted en la escuela de la fe? Dijo Juan: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Estamos inscritos en una institución llamada la institución de la fe, y el Señor va a estar probando a cada uno de nosotros. Lo ideal es que salgamos como Abraham. Aunque Abraham empezó a batallar, salió brillante y bien calificado. Por eso precisamente lo llamamos el padre de la fe. Pero no siempre le fue bien. Pero cuando le fue mal, supo regresar al punto y empezar otra vez.
¿Cuál es la condición que usted está pasando? Puede ser que sea muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Ha usted avergonzado el nombre del Señor? ¿O ha usted vituperado el nombre de sus padres y el buen nombre que ellos han edificado por años? Regrese al punto y empiece otra vez. Quiero pedirle que incline su rostro donde está.